Hay algo viscoso en el aire cuando cierro los ojos. El crujido de los marcos bajo el viento cargado de sal y fiebre, el olor a hierro y tierra húmeda colándose por las ventanas entreabiertas de aquella vieja casa en el puerto de Veracruz. Todavía recuerdo ese instante. La luz tibia de un candil oscilando sobre el suelo agrietado, proyectando sombras alargadas que parecían moverse solas. Caminé por aquel pasillo en silencio, donde el eco de pasos antiguos vivía entre las paredes amarillentas, y sentí el peso del pasado deslizándose por mi espalda como agua helada. El reloj marcaba casi la medianoche, o sería una hora muerta fuera del tiempo. Y entonces noté el aliento irregular que escapaba de la puerta entreabierta del consultorio. Un olor extraño, mezcla de formol tierra recién removida y un trazo indefinible de carne, un médico, un cadáver y algo aún más profundo que no me atrevía a nombrar. Las voces distantes de la ciudad dormida allá afuera parecían guardar secretos que, en ese momento, se desbordaban hacia adentro. Contuve el aire, respiré despacio, intentando escuchar lo que no debía escucharse. El soplo de un cajón abriéndose, el tintinear de instrumentos sobre metal frío, un murmullo susurrado en el rincón más oscuro de la sala. Todo el escenario se comprimió en un instante y una sensación me invadió. No era solo un observador, estaba atrapado en ese momento, grabado en él. La ciudad parecía dormida, pero dentro de aquella casa el tiempo se doblaba, y tuve la impresión de que alguien estaba mirando, en silencio, invisible, esperando a que diera el siguiente paso. Avancé, y lo que vi me quitó el aliento. Las calles de Veracruz, en 1903, tenían el sabor metálico de la sangre mezclada con la brisa marina. El puerto bullía de barcos extranjeros, pero bastaba alejarse unas cuadras para que el esplendor se desvaneciera bajo el polvo y el olor a cuerpos. El calor era constante, viscoso, y el aire parecía contener la misma sal que pudría los huesos en los cementerios. Caminaba entre callejones donde el tiempo se doblaba, y cada ventana cerrada me observaba como un ojo de madera. Había algo enfermo en la quietud de la ciudad, un silencio que no venía de la paz, sino de la sospecha. El sonido de las campanas se mezclaba con las toses, las plegarias y el arrastre de ataúdes por los cargadores nocturnos. La muerte, allí, no asustaba a nadie. Era parte de la rutina, casi doméstica, y quizá por eso nadie notó cuando la medicina empezó a alimentarse de ella. En aquel tiempo, los hospitales eran fortalezas del dolor, edificios de piedra fría, donde el eco de un gemido podía durar toda la noche. Las salas eran oscuras, iluminadas por lámparas que temblaban con el viento del mar, y el olor del éter mezclado con el sudor creaba una niebla permanente. Médicos y enfermeras eran respetados como sacerdotes, pero temidos como verdugos. Sus batas blancas se manchaban de rojo con la naturalidad de quien corta pan. Entre ellos, un nombre circulaba en murmullos: el doctor Salazar. Pocos sabían de él, solo que había llegado de Europa con nuevas ideas sobre anatomía y preservación de tejidos. Algunos lo llamaban genio, otros profanador. Las condiciones sociales eran terreno fértil para el olvido. Las epidemias barrían la ciudad con la misma frecuencia que las mareas, y los pobres morían sin registro, sin nombre, sin cruz. Los cuerpos se amontonaban en los patios de los hospitales, cubiertos por sábanas húmedas que el sol jamás tocaba. En esos intervalos de tragedia, cuando la vida se cansaba de insistir, los curiosos ganaban poder. Salazar creía que el cuerpo escondía secretos aún no revelados, que la carne muerta podía enseñar lo que la viva callaba. Lo decía con serenidad, como quien comenta el clima, y nadie se atrevía a contradecirlo. Veracruz vivía un paradoxo. Mientras se modernizaba con luz eléctrica y comercio marítimo, seguía arrodillándose ante santos que sangraban
y promesas de milagros. Los periódicos hablaban de avances científicos junto a apariciones marianas, y el pueblo no veía contradicción. Lo sobrenatural y lo racional caminaban juntos por las calles embarradas, compartiendo miradas cómplices. Era un tiempo donde la fe y la carne aún se mezclaban, y el laboratorio era casi un altar. Quizás por eso nadie se alarmó cuando el doctor empezó a pedir cuerpos no reclamados para sus estudios. Recuerdo la primera vez que vi el hospital de San Mateo al atardecer. La fachada gris reflejaba el sol como una cuchilla y las ventanas parecían barrotes de prisión. Dentro, los pasillos olían a moho y a medicinas baratas. El sonido constante era el goteo, de agua, de sangre, de tiempo. Las enfermeras se movían como sombras y los pacientes miraban el techo esperando perdón. El doctor caminaba entre ellos con pasos lentos, siempre escribiendo en un cuaderno de cuero. Nadie sabía qué anotaba. Decían que registraba síntomas, pero algunos juraban que eran confesiones. El clima favorecía la podredumbre. El calor no dejaba descansar a los muertos. Los cuerpos se hinchaban rápido y el olor escapaba por las paredes del necrosario. Los ratones, obesos de tanto comer, caminaban lentos, casi perezosos, y el mar, siempre cerca, parecía cómplice, arrastrando el hedor hasta el muelle, donde los marineros bebían ron para olvidar. En ese escenario, hablar de ciencia era casi una ironía, pero Salazar parecía cómodo, como si estuviera en su elemento entre ruinas y gemidos. Decía que la descomposición era solo el cuerpo pagando su deuda con la tierra. La ciudad era demasiado pequeña para tantos secretos. Había miradas que seguían al doctor cuando cruzaba el mercado comprando hierbas y cuchillos nuevos. Había susurros entre las lavanderas, historias de voces que salían del hospital a medianoche. Algunos decían que dormía en el sótano junto a los cadáveres, otros que comía con ellos. Pero nadie tenía pruebas y quizá nadie las quería tener. El miedo en Veracruz era un hábito discreto, y cuando el hábito se vuelve costumbre, el horror pasa inadvertido. Los sacerdotes intentaban mantener el orden espiritual, pero también callaban al pronunciar el nombre de Salazar. Uno de ellos, el padre Clemente, escribió en su diario que había algo inhumano en ese hombre, algo que no se inclinaba ni ante la cruz. Habla con los muertos como si esperara respuesta, anotó. Las páginas se hallaron años después, manchadas de cera y humedad, y nadie explicó por qué el diario terminaba en mitad de una frase. Algunos dicen que enfermó, otros que desapareció. Los periódicos de la época eran ambiguos. A veces exaltaban los logros del doctor, llamándolo la promesa de la medicina tropical, y otras insinuaban prácticas prohibidas en sus estudios nocturnos. Un reportero fue arrestado por intentar fotografiar el interior del hospital. Las imágenes nunca se publicaron, pero se dice que una mostraba algo moviéndose sobre la mesa de disección, algo que no debía moverse. El artículo fue censurado y el nombre del periodista no volvió a aparecer. Veracruz aprendió pronto que ciertas verdades no merecen titulares. Una niebla espesa cubría el puerto, como el aliento de los muertos. Entraba por las rendijas, por las puertas, por las narices. Todo en Veracruz respiraba el mismo aire condenado. Las lámparas encendidas en los balcones temblaban como pequeños corazones a punto de apagarse. Entre el sonido distante de las campanas y el murmullo del mar, la ciudad parecía susurrar un secreto colectivo, algo que todos sabían, pero fingían ignorar. El doctor Salazar era solo el espejo de una época, el reflejo de lo que ocurre cuando la ciencia pierde el miedo al alma. Y fue en ese ambiente, donde la fe se pudría junto a los cuerpos y la esperanza olía a formol, que comenzó la historia. El médico no era un monstruo que apareció de pronto. Era el producto perfecto de un tiempo que confundía curiosidad con redención. Y yo, que caminé por esas calles y sentí el calor pegando la ropa a la piel, lo sé.
Nada florece bajo el sol de Veracruz sin antes pudrirse un poco. Se llamaba Emilio Salazar, aunque pocos se atrevían a pronunciar su nombre completo. Para la mayoría era solo el doctor, dicho en voz baja casi con devoción. Llegó a Veracruz en un barco desde España, con una maleta de cuero y un diploma de Madrid. Tendría unos 40 años, el rostro demasiado pálido para el clima tropical y una voz que nunca subía de tono. Pero lo más inquietante eran sus ojos, fríos, como vidrio bajo el sol, sin reflejo. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Su reputación creció rápido, alimentada por curaciones improbables y autopsias que revelaban causas de muerte que nadie más veía. Había en él algo entre lo sagrado y lo profano, y la ciudad, ingenua aún frente a la ciencia, lo veía como un enviado. Con el tiempo, su fama se convirtió en autoridad. Los pacientes viajaban días para verlo, y las familias pobres le ofrecían lo que podían: gallinas, monedas, velas, a cambio de un diagnóstico. Salazar aceptaba todo, pero tenía una mirada que veía más allá del cuerpo. Muchos decían que poseía el don de sentir el instante exacto en que la vida abandonaba el pecho. Un viejo marinero me contó que una vez lo vio tocar el rostro de un moribundo y sonreír, no por compasión, sino por reconocimiento, como quien saluda a un viejo amigo. Ese tipo de gesto hacía que la gente rezara después, sin saber por qué. Vivía en una casa aislada, cerca del hospital de San Mateo. Las ventanas siempre cerradas, el portón asegurado con una cadena gruesa. Nadie entraba allí salvo él y un asistente mudo, un joven jamás identificado. A veces, de madrugada, se veía una luz débil salir de las rendijas, un brillo constante, demasiado frío para ser fuego. Y en algunas mañanas, los vecinos juraban percibir un aroma dulce en el aire, un perfume de carne cocida mezclado con hierbas. Cuando se le preguntaba, Salazar decía que preparaba compuestos medicinales. Nadie insistía. Su origen era nebuloso. Algunos documentos afirmaban que había nacido en Toledo, otros en Sevilla, pero su historia estaba llena de huecos. Años desaparecidos, diplomas duplicados, cartas sin remitente. Un periodista local intentó rastrear su pasado y descubrió que su nombre aparecía en los registros de un manicomio, no de una universidad. La noticia fue silenciada antes de publicarse. Veracruz necesitaba médicos, no espectros, y Salazar lo sabía. En conversación, hablaba de anatomía con una ternura perturbadora. Decía que el cuerpo era como una biblioteca que se descomponía demasiado rápido y que su misión era rescatar las páginas antes de que se borraran. Hablaba de huesos, venas, tendones, como capítulos de un evangelio secreto. A veces recitaba frases en latín mientras cosía heridas. Los pacientes creían que eran oraciones, pero provenían de manuales alquímicos. Sentía fascinación por la frontera entre la vida y la muerte y parecía decidido a cruzarla con método. Con el tiempo, los colegas comenzaron a alejarse. Uno, el doctor Velasco, contó haberlo visto probar una gota del líquido extraído de un cadáver, diciendo que necesitaba sentir el sabor de la enfermedad. Otro juró haberlo visto guardar trozos de tejido humano en frascos etiquetados con nombres y fechas. Salazar lo justificaba todo como investigación fisiológica. Y como la ciudad carecía de control sanitario, nadie tenía autoridad para detenerlo. En Veracruz bastaba con usar una bata blanca para volverse intocable. Los domingos, cuando las campanas sonaban, él permanecía en el hospital. Las enfermeras decían que detestaba el sonido de las iglesias. En su lugar ponía discos de música clásica, amortiguados por el chisporroteo del gramófono. Una vez, una enfermera lo sorprendió con los ojos cerrados, moviendo los dedos en el aire como si dirigiera una orquesta invisible sobre la mesa de disección. Al notar su presencia, sonrió y dijo: «La muerte también tiene ritmo, señorita». Ella renunció esa misma tarde.
La mirada del doctor atravesaba a las personas. Cuando hablaba, los pacientes sentían que los examinaba más allá de la piel, como si viera lo que había dentro. Y curiosamente muchos mejoraban tras su consulta, como si solo el contacto con él curara. Otros, en cambio, nunca volvían a ser vistos. Los registros indicaban alta, pero nadie los vio salir. Cuando las familias preguntaban, él decía que habían sido trasladados a otra unidad, pero esas unidades no existían. Entre los estudiantes de medicina corría un rumor, que Salazar buscaba algo que llamaba la segunda digestión del alma, un concepto entre ciencia y misticismo, según el cual la esencia humana no moría, solo se transformaba. Para él, el cuerpo era un recipiente de memoria, y al consumir partes de él, incluso muertas, podía absorber conocimiento. Algunos se reían, otros sentían náusea, pero nadie lo enfrentaba. Tenía amigos poderosos y una mirada que cortaba las preguntas. Pocos sabían que guardaba cuadernos secretos, escritos con símbolos y dibujos. Páginas amarillentas, cubiertas con bocetos de mandíbulas humanas, huesos fracturados y ecuaciones imposibles. Vi una de esas páginas, solo una. Bastó. Mostraba un cuerpo humano abierto como un mapa, con flechas que iban del estómago al cerebro. Abajo, una frase escrita con tinta oscura: el que conoce el sabor de la muerte, entiende la vida. Así, el hombre que llegó como sanador empezó a volverse el propio mal. Su nombre dejó de pronunciarse en los pasillos del hospital. La gente bajaba la mirada al verlo pasar, pero nadie lo enfrentaba, porque nadie quería admitir lo que ya sabían. El doctor Salazar no estudiaba cadáveres, los devoraba. Las noches en Veracruz se hicieron demasiado largas cuando el doctor Salazar comenzó sus experimentos. El hospital de San Mateo, ya silencioso, empezó a emitir un murmullo bajo y constante, como un zumbido hecho de susurros y metal. Recuerdo la primera vez que entré allí pasada la medianoche. Las lámparas oscilaban y el aire pesaba, denso, imposible de respirar. Había un frío que no venía del viento, sino de lo que ocurría tras las puertas cerradas. El doctor trabajaba solo, rodeado de frascos que parecían contener tormentas en miniatura. En cada mesa, un cuerpo, abierto, suspendido, numerado. Las paredes, cubiertas de notas y diagramas, mostraban el cuerpo humano como un mapa de secretos. Decía que cada músculo guardaba un recuerdo, que la carne podía hablar si uno sabía escucharla. Al principio, sus estudios aún tenían apariencia científica. Escribía informes sobre preservación de tejidos y reacción de fluidos, palabras que ocultaban algo más. El olor a formol llenaba el patio, pero junto a él venía otro aroma dulce, casi comestible. Las enfermeras notaron ollas de hierro donde antes solo había instrumentos quirúrgicos. Una noche, una de ellas juró verlo llevar un plato cubierto a su oficina. Pensó que era sopa, pero el líquido que se filtró por debajo de la puerta no tenía el color correcto. Salazar decía que la muerte era una frontera frágil y que el error de la medicina era respetarla demasiado. Lo decía con calma mientras disecaba cuerpos recientes: soldados, niños sin nombre, mendigos recogidos en las calles. Creía que el cuerpo conservaba fragmentos de conciencia por días, tal vez semanas, y si lograba capturarlos, podría descifrar el último instante de vida. Para ello probaba métodos imposibles: calentar partes del cerebro, inyectar extractos vegetales en músculos muertos o aplicar electricidad en corazones inmóviles. Dicen que a veces un dedo se movía y él sonreía como quien oye un secreto. Con el tiempo mezcló ciencia y ritual. En su cuaderno aparecían símbolos, frases en latín y cuerpos dibujados en poses imposibles. Creía que el conocimiento requería sacrificio, que entender la vida exigía ingerir lo que ya había vivido. Así comenzaron las cenas. Los jueves, el doctor se encerraba en el laboratorio hasta el amanecer. Los sonidos que salían de dentro eran de cubiertos, agua hirviendo y masticación.
Cuando los enfermeros preguntaban, respondía que experimentaba con compuestos alimentarios terapéuticos. La frase era tan absurda que nadie la repetía. Uno de sus ayudantes, un joven llamado Mateo, desapareció sin dejar rastro. Decían que había intentado huir tras ver algo que no debía. Días después, el doctor mostró un nuevo frasco sobre su mesa. Contenía una sustancia lechosa, ligeramente rosada. Dijo que era un fluido experimental de origen humano. Cuando otro médico lo cuestionó, respondió: el origen no importa cuando el resultado es puro. Desde entonces, el hospital se dividió entre el miedo y la fascinación. Algunos lo llamaban loco, otros visionario. Una madrugada, el guardia nocturno aseguró haber visto una luz azul salir del sótano. Dijo que el doctor trabajaba envuelto en una niebla fina y que sobre la mesa había algo que respiraba, un torso sin cabeza, los pulmones inflándose solos. Cuando lo contó, nadie le creyó, hasta que desapareció y su linterna fue hallada encendida en las escaleras. La historia fue silenciada, como todo lo que rodeaba a Salazar. Veracruz había aprendido a callar ante lo inexplicable. El doctor empezó a registrar sus propias sensaciones, describiendo el sabor de cada tejido humano. El hígado es amargo, como el miedo, escribió. El corazón es dulce, como la esperanza recién nacida. Creía que al consumir ciertas partes absorbía las emociones del muerto, que podía sentir la infancia, el dolor, el amor de quien ya no estaba. Esa obsesión se volvió método. Sus experimentos dejaron de ser observaciones para volverse vivencias. La ciencia, al fin, se había vuelto caníbal. Los periódicos seguían llamándolo investigador excéntrico. Ningún periodista fue autorizado a entrar al hospital, y cuando un sacerdote intentó intervenir, fue hallado inconsciente en la puerta, con el rostro cubierto por un líquido oscuro que nadie identificó. Salazar, interrogado, solo dijo: «Padre, el cuerpo es la iglesia más antigua del mundo». El caso se cerró. El silencio venció. Comenzó a adelgazar con rapidez. Las manos le temblaban, los ojos le ardían. Decía que su cuerpo luchaba contra lo aprendido, que cada fragmento ingerido dejaba dentro de él una memoria ajena. A veces hablaba con voces que no eran suyas, o reía solo. Sus diarios se volvieron confusos, llenos de tachaduras. El sabor, repetía, el sabor es el camino. Nadie supo cuándo terminaron los experimentos, si es que terminaron. Pero con el tiempo, el hospital quedó vacío. Las camas demasiado limpias, los cajones cerrados, y en el centro de la sala principal, una mesa servida para uno, un plato limpio, un vaso vacío, y una nota escrita con mano temblorosa: la vida no se descubre, se devora. Fue el olor quien lo delató, no un olor común, de moho o alcantarilla. Era un aroma espeso, dulce, que se pegaba a la ropa y a las paredes como un recuerdo físico. Subía desde el sótano del hospital y se extendía por la calle hasta las casas cercanas. La gente empezó a cerrar las ventanas, incluso con el calor sofocante. Y una mañana de agosto, un niño que jugaba junto al portón encontró algo que el viento había traído: un trozo de tejido humano, reseco, con marcas de dientes. La noticia corrió antes de que alguien intentara silenciarla. Veracruz, por fin, abrió los ojos. El comisario Herrera fue el primero en entrar, acompañado por 2 guardias. El doctor los recibió con calma, usando su bata limpia y una sonrisa leve. Dijo entender las sospechas, pero aseguró tener una explicación científica. Los condujo al sótano con una lámpara. Lo que hallaron allí hizo que uno de los guardias vomitara antes de llegar al último peldaño. Las mesas estaban cubiertas de cuerpos parcialmente disecados, algunos sin órganos, otros sin miembros. Frascos de vidrio alineados contenían partes humanas flotando en líquidos color ámbar. Y sobre una mesa, una olla aún caliente con algo que hervía lentamente.
Salazar hablaba mientras ellos intentaban no perder el control. Explicaba sus métodos, sus cálculos, sus pruebas. Decía buscar un compuesto capaz de retardar la descomposición y que los experimentos exigían reacciones orgánicas completas. Cuando el comisario le preguntó qué había en la olla, respondió tranquilo: resultados prometedores. El silencio fue inmediato. El guardia más joven intentó esposarlo, pero él no se resistió. Solo levantó las manos y dijo: no lo entienden. Aún no han probado la verdad. La noticia se propagó como peste. En pocas horas, una multitud rodeó el hospital, gritando oraciones, insultos y amenazas. Las enfermeras fueron sacadas a la fuerza. Algunas lloraban, otras reían. Las campanas de la catedral sonaron sin misa, como si el aire necesitara limpieza. Los periodistas llegaron, pero muchos retrocedieron al sentir el hedor. Un fotógrafo alcanzó a tomar una imagen de la entrada, con las puertas abiertas y la sombra del doctor al fondo. Esa foto sería quemada después por orden oficial. Durante el interrogatorio, Salazar se mostró sereno. Respondía con precisión, como si aún enseñara. El cuerpo humano es la última frontera de la razón, repetía, y yo la crucé. Cuando el comisario preguntó si realmente se había alimentado de los cadáveres, hizo una pausa, miró sus manos y respondió: no, me alimenté de lo que quedaba de ellos. Esa frase bastó para convertir la investigación en histeria. Llamaron sacerdotes, las familias exigieron cremaciones. Toda la ciudad parecía haber despertado de un sueño enfermo. Las pruebas fueron guardadas en cajas selladas, pero desaparecieron antes de llegar al tribunal. Los informes también se esfumaron. Dicen que el gobernador recibió dinero para cerrar el caso. El hospital fue clausurado, sus puertas marcadas con cruces de cal, y el nombre del doctor borrado de los registros. La gente creyó que sería ejecutado, pero el juicio nunca se realizó. A la mañana siguiente, su celda estaba vacía, el candado intacto, ningún rastro. Los rumores crecieron. Algunos decían que huyó en barco hacia Cuba, otros que el gobierno lo envió en secreto a un laboratorio militar. Pero la versión más contada era la de los marineros, que un hombre muy delgado, vestido de blanco, fue visto caminando hacia el mar y entrando sin dudar. Su cuerpo nunca apareció. Aún así, por meses, los pescadores juraban ver algo flotando en la distancia, algo que los miraba en silencio. La prensa extranjera explotó el caso, llamándolo el médico caníbal de Veracruz. Artículos en Londres, París y Madrid mezclaban hechos y leyendas. Decían que había descubierto cómo preservar la mente después de la muerte y que sus frascos contenían fragmentos de memoria humana. Las autoridades negaron todo, calificándolo de calumnia, pero seguían llegando cartas anónimas, descripciones detalladas del laboratorio, todas firmadas con las mismas iniciales, ES. Con el tiempo, el hospital fue saqueado. La gente entraba de noche buscando recuerdos, trozos de vidrio, papeles. Algunos decían oír voces, gemidos, pasos. El lugar fue incendiado 3 veces, pero las llamas siempre se apagaban antes de alcanzar el sótano. Hoy, en ruinas, el edificio conserva manchas oscuras en el suelo, donde las piedras aún parecen tibias. Estuve allí, muchos años después. Las paredes olían a hierro y sal, igual que en 1903. La luz del atardecer entraba por los huecos del techo y entre las grietas encontré fragmentos de vidrio con etiquetas borrosas. Memoria, fiebre, soñar. En una de ellas leí el nombre de Mateo y comprendí que el escándalo no terminó con la desaparición del doctor, solo cambió de forma. Veracruz aprendió a olvidar, pero la tierra no. El tiempo pasó, pero Veracruz nunca se libró del nombre de Salazar. La gente aprendió a pronunciarlo solo en voz baja, como quien menciona una enfermedad vieja. Las ruinas del Hospital de San Mateo siguen allí, cubiertas de hiedra y silencio. A veces, cuando cambia el viento, vuelve el olor a hierro y sal. Dicen que es el mar, no lo es.
Estuve allí en el invierno de 1928 y el suelo aún respiraba. Las piedras, tibias bajo mis zapatos, latían como si guardaran algo vivo. Fue entonces cuando comprendí. El doctor no había muerto, solo cambió de forma. En los archivos de la universidad encontré referencias vagas a un método Salazar, unas notas sobre transferencia celular de memoria, sin autor confirmado. Las hojas estaban chamuscadas, pero una frase sobrevivía. El recuerdo es una sustancia, no un pensamiento. El concepto era demasiado moderno para 1903. Entre los márgenes manchados, había cálculos y dibujos de venas entrelazadas como raíces. La ciencia lo llama locura. Pero, ¿y si la locura fuera solo la primera fase del descubrimiento? En 1932, un médico español afirmó haber conocido a Salazar en La Habana. Dijo que trabajaba en un hospital improvisado, curando enfermos con remedios desconocidos. Describió a un hombre delgado, de ojos claros y manos temblorosas, que hablaba de alimentar el espíritu a través de la carne. La historia fue ridiculizada, pero el médico desapareció en el viaje de regreso. El barco llegó vacío. Solo hallaron el diario de a bordo. Siento que algo me observa desde dentro. El nombre de Salazar comenzó a circular en círculos ocultistas. En 1940, una sociedad esotérica de Lisboa publicó un panfleto sobre el médico inmortal de México. Decían que había descubierto cómo conservar la conciencia comiendo materia cerebral. Aseguraban que algunos discípulos continuaban su obra y que parte de sus escritos sobrevivía en colecciones privadas. Vi uno de esos textos. El sello de Veracruz seguía allí, al pie de página. En la ciudad, el hospital se volvió refugio de mendigos. Ninguno dormía allí 2 noches seguidas. Decían escuchar pasos, voces que susurraban nombres. Un sacerdote intentó bendecir el lugar, pero el agua bendita se evaporó al tocar el suelo. Años después, obreros hallaron huesos humanos mezclados con la piedra, muchos con marcas de mordida. Las autoridades lo llamaron depósito médico irregular. Nadie lo creyó. Algunos estudiosos dicen que Salazar se adelantó a la neurociencia, la idea de que el cuerpo conserva rastros de la mente, que la memoria es química. Otros lo llaman lunático, pero hay algo en la persistencia de su nombre que desafía ambas versiones, como si, de algún modo, hubiera probado su punto. El recuerdo sobrevive a la carne, no hay ciudad sin sombra, y la suya aún cubre Veracruz. En 1965, un periodista francés visitó México para investigar el caso. Grabó entrevistas, tomó fotos, reunió documentos. Al regresar a París, solo escribió una frase en su diario: «Aún me habla en sueños». Se suicidó un mes después. En una de sus cintas, según rumores, se escucha una respiración constante y una voz que repite: «El sabor es el camino». Hoy casi nadie recuerda su nombre, pero muchos sienten su presencia. Las mareas siguen trayendo al puerto pequeños frascos de vidrio sellados, con líquidos de colores distintos. Los pescadores los devuelven al mar sin abrirlos. Dicen que es mejor no despertar lo que el océano protege. Los viejos aseguran que, en noches de calor extremo, el reflejo de la luna sobre el agua toma la forma de un rostro pálido, con ojos de vidrio. A veces sueño con él. En el sueño estamos en una habitación blanca y el olor es el mismo de Veracruz en 1903. Me ofrece algo en un plato y dice: «Ahora lo entiendes». Despierto sudando, con sabor a sal en la boca. Tal vez sea solo memoria, o tal vez, como él decía, la memoria sea materia. Cuanto más intento olvidarlo, más siento que una parte suya vive en mí. Así terminó la historia del médico caníbal. Nadie sabe dónde descansa su cuerpo, o si alguna vez lo tuvo, pero en cada ruina, en cada sala de anatomía, en cada bisturí limpio hay un eco de su risa. Veracruz lo enterró, sí, pero lo hizo dentro de sí. Comenta desde dónde estás viendo. Si esta historia te erizó la piel, deja tu me gusta y compártela con alguien que tendría el valor de bajar a ese sótano.